Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto con la misma emoción que yo tengo hoy. Porque como vieron en el título tenemos un tema de esos que prenden fuego. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que dejó a todos con la boca abierta, una noticia que seguramente va a generar debates, teorías y un sinfín de reacciones. Exacto, estamos hablando de la fecha que ha pasado a la historia, al menos para los amantes de las series turcas. El *** 7 de septiembre de 2025 ***. Ese día el mundo, o al menos la esfera de los fanáticos de las producciones otomanas, se estremeció. ¿La razón? Una noticia que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. ¿Adivinan cuál? Exacto. La noticia bomba que sacudió los cimientos de la farándula turca y que hizo que los corazones de sus fans latieran a 1000 por hora *** Hande Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Yo sé. La sola mención de sus nombres ya evoca recuerdos, emociones y por supuesto, un sinfín de teorías y especulaciones. La historia de Hande y Kerem, desde que protagonizaron Love is in the Air, ha sido un verdadero culebrón, digno de su propia serie. Una serie llena de rumores, idas y venidas, momentos románticos que nos hicieron suspirar y, por supuesto, muchos momentos de incertidumbre que nos mantuvieron a todos en vilo. Un drama que en su momento superó cualquier guión de telenovela, con giros inesperados y emociones a flor de piel. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo que sucedió ese fatídico 7 de septiembre de 2025, quiero asegurarme de que no te pierdas nada de lo que viene en el canal. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete. Dale al botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo y forma parte de esta comunidad que tanto amo. Así estarás al tanto de todos los chismes, análisis y noticias sobre tus series y actores turcos favoritos. Además, te aseguras de no perderte ninguna actualización de este canal, donde desglosamos los dramas, analizamos las interpretaciones y compartimos nuestra pasión por el mundo de las series turcas. Bien. Ahora sí. Prepárense porque nos vamos a sumergir en este drama épico. ¿Qué pasó exactamente ese 7 de septiembre? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y es que la historia de Hande y Kerem es un viaje en el tiempo, lleno de momentos memorables y emociones intensas. Hande y Kerem, como muchos saben, se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air. La chispa saltó de inmediato. Su química era innegable, palpable, explosiva. Sus miradas, sus gestos, sus escenas, todo era perfección. Y esa magia traspasó la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era algo que los televidentes sentían en sus propias casas. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular casi de inmediato, y para sorpresa de nadie, se confirmaron. Las redes sociales enloquecieron, los medios de comunicación se volcaron por completo en su historia y sus fans, alborozados, celebraron el nacimiento de una nueva pareja. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para todos. Vimos fotos de ellos juntos disfrutando de viajes románticos, compartiendo momentos especiales, declaraciones de amor. Todo era un cuento de hadas. Parecía que habían encontrado la verdadera felicidad. Se les veía inseparables, derrochando amor y complicidad en cada aparición pública. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus fans los adoraban, soñando con encontrar un amor tan intenso y duradero como el de ellos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y apoyo, de fotografías editadas, de vídeos emotivos. El mundo se rindió ante la magia de Hande y Kerem. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de luces y sombras, la felicidad no dura para siempre. El éxito, la fama, las presiones externas, todo eso, a veces, puede afectar las relaciones más sólidas. Y como era de esperarse, comenzaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle, se encargó de avivar las llamas con titulares sensacionalistas. Se especulaba sobre posibles infidelidades, sobre diferencias en sus proyectos profesionales, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La presión mediática era constante, los paparazzis los perseguían a cada paso, y los rumores se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. La situación se volvió insostenible.
Y como era de esperarse, llegó el día en que la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad. Hande y Kerem terminaron su relación. El anuncio de la separación dejó a todos, repito, a todos con el corazón roto. Los fans se dividieron, las redes sociales explotaron, y las teorías sobre el porqué de la ruptura se multiplicaron. ¿Infidelidades? ¿Diferencias en sus carreras? ¿Presiones externas? Las especulaciones eran infinitas. Lo cierto es que en ese momento nadie sabía realmente qué había pasado. La noticia se expandió como un reguero de pólvora. Los portales de noticias, los programas de televisión, las redes sociales, todo se inundó con la triste noticia. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados, y muchos no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Intentaron por todos los medios seguir adelante con sus vidas. Ambos se enfocaron en sus carreras, participaron en nuevos proyectos, y trataron de mantenerse alejados del ojo público. La situación fue dura para ambos, ya que también debieron lidiar con la presión mediática y el constante acoso de la prensa, que buscaba cualquier indicio de acercamiento o de nueva relación. Pero el amor que una vez se tuvieron, el cariño que se profesaron, la conexión especial que los unía, seguía presente. Se rumoreaba que a pesar de todo, ambos sentían un profundo respeto y admiración mutua. Aunque separados, se mantenían en contacto con un cuidado mutuo que revelaba la intensidad de su pasado, y la imposibilidad de olvidar lo vivido. Y llegamos al *7 de septiembre de 2025 *. La fecha que lo cambió todo. Ese día, la noticia bomba, la noticia que nadie vio venir, llegó a los medios de comunicación. La noticia que, como dije al principio, dejó a todos boquiabiertos. ¿Cuál era? ¿Qué pasó? Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem se casaron en una ceremonia íntima, lejos de los reflectores, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. La noticia se filtró a través de fotos y vídeos que compartieron algunos de los invitados en sus redes sociales. Las imágenes mostraban a una Hande radiante, vestida de novia, y a un Kerem emocionado, feliz y enamorado como nunca. Fue un golpe de efecto. Después de la separación, nadie esperaba un reencuentro, mucho menos una boda. El secretismo que rodeó el evento fue tal, que incluso los más cercanos a la pareja se sorprendieron al enterarse. La boda fue un secreto muy bien guardado. Nadie se imaginaba que esto pudiera pasar, sobre todo después de todo lo que habían vivido. Pero el amor, como dicen, siempre encuentra la forma. Y al parecer, el amor entre Hande y Kerem era más fuerte de lo que todos pensaban. La boda se celebró en un lugar paradisíaco, lejos de la ciudad, para proteger su intimidad. La ceremonia fue sencilla, pero llena de emoción y romanticismo. Los novios se dedicaron tiernas palabras, y sus amigos y familiares celebraron su unión con alegría y entusiasmo. Fue una celebración mágica, llena de amor y felicidad. La noticia de la boda desató una locura total. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción, de alegría. Los fans, que tanto habían sufrido con la separación, celebraron el reencuentro de la pareja, y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. La boda fue un verdadero cuento de hadas, una demostración de que el amor verdadero sí existe, y que a veces, las segundas oportunidades son las mejores. Los memes y las reacciones no se hicieron esperar. Los fans se volcaron a las redes sociales para expresar su alegría, su incredulidad y su felicidad por la pareja. Las felicitaciones se multiplicaron por miles, y la historia de Hande y Kerem se convirtió en un ejemplo de perseverancia y amor verdadero. Pero, ¿cómo se reconciliaron? ¿Qué pasó después de la ruptura? Bueno, eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos decir, es que parece que se dieron una nueva oportunidad, y que esa oportunidad, al parecer, les ha traído muchísima felicidad. Después de la ruptura, seguramente ambos vivieron momentos de introspección, de reflexión, y de sanación. Se tomaron el tiempo necesario para entender que había fallado, para perdonarse y sobre todo, para redescubrir el amor que sentían el uno por el otro. Es probable que hayan tenido conversaciones sinceras y profundas, que hayan trabajado en sus diferencias, y que hayan decidido darse una segunda oportunidad, basándose en el respeto, la confianza y el amor.
Es posible que hayan aprendido a valorar lo que tenían, a proteger su relación y a priorizar su felicidad por encima de cualquier otra cosa. La distancia y el tiempo les permitieron ver las cosas con mayor claridad y entender que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Desde ese 7 de septiembre de 2025, Ande y Kerem han mantenido un perfil más bajo. Han tratado de proteger su privacidad y de disfrutar de su amor sin la presión de los medios. Sin embargo, de vez en cuando comparten alguna foto o vídeo en sus redes sociales, mostrando su felicidad y demostrando que su amor sigue tan fuerte como siempre. Han aprendido a lidiar con la fama y a proteger su intimidad, y han encontrado un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Bien, la gran pregunta es, ¿qué podemos aprender de la historia de Ande y Kerem? Para mí, hay varias lecciones importantes. Primero, que el amor verdadero existe. Que a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de las presiones externas, el amor puede superar cualquier cosa. La historia de Ande y Kerem nos demuestra que el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad, y que cuando hay amor verdadero, no hay barreras que no se puedan superar. Segundo, que las segundas oportunidades son posibles. Que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo que realmente se quiere. La historia de Ande y Kerem nos enseña que a veces es necesario tomar distancia para valorar lo que tenemos, y que cuando el amor es real, siempre hay una oportunidad para reconciliarse y empezar de nuevo. Y tercero, que la felicidad a menudo se encuentra en los pequeños detalles, en los momentos íntimos, y en el amor que se comparte con la persona amada. Ande y Kerem nos recuerdan que la felicidad no está en la fama, ni en el dinero, ni en el éxito profesional, sino en el amor, en la compañía, y en los momentos que compartimos con las personas que queremos. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, y de segundas oportunidades. Es una historia de amor, de pasión, y de superación. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que a pesar de todo, el amor siempre vale la pena. Esta historia ha servido de inspiración para muchos. Sus seguidores han encontrado en ella un ejemplo de resiliencia, de superación y de la importancia de luchar por lo que uno quiere. La historia de Ande y Kerem es una prueba de que el amor puede transformar, sanar y dar sentido a nuestras vidas. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido la emocionante historia de Ande y Kerem, desde sus inicios en Love is in the Air, pasando por su relación, sus rupturas y finalmente por ese impactante 7 de septiembre de 2025. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las emociones que generaron en sus fans. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus reacciones. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de la historia de Ande y Kerem? ¿Estaban sorprendidos por la noticia de la boda? ¿Qué creen que depara el futuro para esta pareja? Cuéntenme todo. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, y con todos aquellos que aman el mundo de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.